Buenas tardes. Quedamos en el tema de aplicaciones de multiplexores, MUX. Entonces tenemos varias, entre las cuales figuran enrutamiento de datos. Vamos a ver en el libro dos contadores y un multiplexor que escogen entre dos números para visualizarlos en una unidad de 7 segmentos. Eh, Se trata de visualizar las unidades y decenas de un número. Entonces aquí tenemos el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Tenemos por este lado un contador que está conformado por el módulo de las decenas y el módulo de las unidades, ¿no? Esto en código BCD, ¿no? Vemos el otro también, BCD de decenas y BCD de unidades. Vemos la conexión de los relojes. Entonces, relojes independientes configuran acá. Entonces, la función del multiplexor, que es esta referencia 74157, es tomar las decenas por este lado de los contadores, de los cuatro contadores, digamos, y este es otro MUX que coge, como vemos aquí las conexiones, la parte de unidades. Entonces, finalmente, a través de decodificadores de BCD a 7 segmentos que los habíamos visto, en digitales 43, en el video de digitales 43, hicimos referencia a los decodificadores controladores de BCD a 7 segmentos. Entonces, también hacíamos referencia a un ejemplo, este del libro Sistemas Digitales, de nuevo nombramos. Entonces, en ese video de digitales 43 hacíamos la explicación de cómo se interconectan el módulo 7 segmentos al decodificador controlador de BCD a 7 segmentos. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, teníamos que, a través de este montaje, con dos multiplexores, cuatro contadores, dos de decenas, dos de unidades, aquí se escogen las decenas del uno o de este otro y las unidades a través de este otro multiplexor, de este contador o de este otro. Entonces, finalmente veíamos que se puede visualizar a través de dos 7 segmentos las decenas y unidades de alguno de los dos contadores. Esta es la entrada de selección de cada uno de esos contadores. Vemos que van interconectadas. Entonces, ese es el diagrama de bloques. Ese es el diagrama del circuito. Otra aplicación de los multiplexores es conversión de datos de paralelo a serie. Entonces, miraremos. Vemos aquí un registro de almacenamiento que pone todos sus datos en las entradas del multiplexor. Aquí, a través de las entradas de selección, logramos evacuar, por decirlo así, cada uno de
datos a la entrada de I0 a I7. Entonces saldrían en serie de acuerdo a los pulsos del reloj. Entonces vemos la entrada de habilitación activa en 0 y por tanto miramos el comportamiento del reloj frente a la salida Z. Entonces ahí tenemos en el ejemplo el dato a transmitir es el 10-11-0101. Entonces aquí vemos cómo va saliendo 10, 10, 11, 01. Y ahí miramos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? 10, 10, 11, 01. Bueno, faltó el otro 01. Pero esa es la forma de conversión de datos paralelo a serie. Listo, acordémonos que el orden de evacuación es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, en realidad, por eso la lectura 10, la hicimos, ¿no? Rápido. 10, 10, 11, 0, 1. Entonces, por eso aquí aparece 10, 10, 11, 0, 1. La evacuación por el pin o por la salida Z. Seguimos acá las notas, secuencia de operaciones. Entonces es un control de un ciclo de funciones repetitiva, ¿sí? Como en la industria se necesitan algunos procesos secuenciales, entonces se utilizaría multiplexores para lograrlo, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplo. Este es un circuito ejemplo donde se usa multiplexor. Entonces vemos un contador, 3 flip-flop JK, un contador del proceso, donde la cuenta o el proceso secuencial, sus salidas se inyectan a un decodificador 3 a 8 líneas, en este caso 74138, y también van esas entradas del contador al multiplexor 74151. Entonces de esta manera tenemos la secuencia de conteo, la cual selecciona el estado de unos sensores, selecciona el estado de cada uno de estos sensores. Bueno, ahí dice tanques, tiempos, temperatura, tanque principal, bueno, el estado, son sensores, ¿no? Entonces él detecta el estado de cada sensor, por decirlo así, ingresa a cada uno de los relojes del sistema secuencial. Ahí tenemos. Y precisamente de acuerdo al estado de cada sensor se genera el conteo en estos registros contador, lo que hace precisamente también a través de un decodificador que vimos ya, los decodificadores. Acordémonos entonces en el video de Digitales 42 las características de los codificadores. Entonces para que las tengan en cuenta, Digitales 42 video. Decíamos que el conteo de estos flip-flops que hacen en su conjunto hacen posible el sistema secuencial. Sus salidas van a las entradas de este decodificador
lo que hace posible, bueno, aquí está habilitado, lo que hace posible que se activen los actuadores, ¿sí? Motores, eh, bueno, generalmente son dispositivos de bobinas, ¿no? Como motorcitos, eh, también válvulas, bueno, varias válvulas, un mezclador dice acá, calentador, bomba. Entonces, generalmente son elementos que contienen bobinas. Como las salidas van negadas, son activas en cero, vuelven a negarse para poder ejercer el control activo de los actuadores. Entonces, un ejemplo ahí de aplicación de multiplexores, ¿no? Generación de funciones lógicas, otra aplicación de los multiplexores. El multiplexor también es útil para armar funciones lógicas sin usar compuertas. Entonces, este es el ejemplo. Vamos de nuevo con la referencia 74151. Se genera esta función que corresponde a esta tabla, ¿sí? Donde es 1 en A, B negado, C negado. A, B negado, C negado. Y así se van armando todas, ¿no? La última sería A, B, C. A, B, C. Entonces, para generar funciones lógicas. Y aquí están cada una de esas entradas alambradas para este comportamiento. Bueno, un elemento resistivo, la señal VCC y otras entradas a tierra. Entonces aquí se dan las S, que en este caso S0, S1, S2 corresponden a A, B, C, todas las combinaciones y todos los valores correspondientes a los zetas que se escogerían como salidas, que serían de I0 a I7. Entonces ahí tienen. Por ejemplo, en la combinación 0, 0, 0, saldría esta por Z, que correspondería a un nivel bajo. Aquí tenemos Z como bajo. Y así se va configurando la función. Otro ejercicio interesante es utilizar el mismo 74151. Estamos con el libro de Sistemas Digitales de Ronald J. Nial S. y Gregory L. Contemplando 4 entradas, sería de esta manera. Él originalmente tiene sus 3 entradas, pero se incorpora otra entrada lo que nos va a generar una función de 4 variables. Entonces ahí vemos otra forma de implementar funciones lógicas aprovechando el 74151 de 3 entradas, volviéndolo de 4 entradas, A, B, C, D. Vemos que la cuarta entrada tiene su correspondiente valor sin negar y negándolo, ¿no? Siguiendo aquí nuestras notas, ahora los demultiplexores, distribuidores de datos, demuts. Hace la operación inversa de los multiplexores, ¿no? Tiene una entrada y la distribuye entre varias salidas.
El código de entrada de selección dice cuál de las salidas se transmite, se transmite a la entrada de datos. Entonces de nuevo vamos a mirar el ejemplo de multiplexores, distribuidores de datos, de MUX. Mencionábamos que hace la operación inversa a los multiplexores, tiene una entrada y la distribuye entre varias salidas. El código de entrada de selección dice cuál de las salidas se transmite a la entrada de datos. En el libro Sistemas Digitales tenemos entonces gráficamente selección de entrada. Aquí tenemos la entrada de datos y se distribuye a cada una de las salidas. Función de MUX, de multiplexor. Un demux de 1 a 8 salidas significa que una entrada se distribuye entre 8 salidas. Entonces vamos a ver un circuito en el libro. De nuevo con el libro de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí tenemos las entradas de selección. Entonces hace que esta entrada de datos se distribuya en cada una de estas salidas de acuerdo a la selección, ¿no? Entonces, por decir algo, Q0 sería seleccionado con este S2, S1, S0 negados, ¿no? O sean ceros. Por tanto, la salida Q0 sería igual a la entrada I. La entrada I con esta selección. Y así, cada uno cogería la entrada I con su correspondiente selección de S0, S1, S2. Aquí tenemos, para la primera dijimos, todos negados. Entonces, Q0 adoptaría el valor correspondiente al dato I. Y así. Entonces, es la tabla de comportamiento. El correspondiente integrado 74138 es un demux. Tiene sus entradas de selección, la entrada de datos, las otras entradas de habilitación, nivel 0, nivel de 5 voltios y la entrada I pasaría a cada una de las salidas de acuerdo a la selección, como vemos ahí la tabla. Bueno, aquí tendríamos las formas de onda para la selección A0, A1, A2, como mencionamos, de 0. Entonces la que cogería la salida sería Q0. Q0 cogería la salida o seguiría el ¿qué? El dato I, ¿no? Correspondiente a E1. Ahí está claro. Tengan en cuenta que esta entrada de habilitación E1 serviría como la propia entrada de datos, ¿no? Ahí de este 74138. Aplicaciones de esos de multiplexores, de los de MUX. Sería sistema de monitoreo de sensores. Entonces vamos a referirnos de nuevo al libro. Aquí vemos un MUX que lo acabamos de explicar y un demux, ¿no? Entonces este MUX a través de esta selección mira
diferentes sensores que se tienen conectados. No sé, por aquí esto puede ser, o dice aquí que es una puerta, más puertas. Bueno, resumen acá, en realidad las entradas son el estado de estas puertas, los diferentes sensores. Entonces, con la selección a través de estas entradas, me va a decir en la salida Z en qué estado está alguno de estos sensores, ¿sí? ¿Está alarmado o no está alarmado? Igualmente el proceso contrario, lo que mencionamos, estas son entradas de habilitación de este 138, 74, 138. Bueno, aquí tenemos el 7451 como multiplexor. Este hace la función contraria para procurar que esta entrada del sensor al tal, a través de esta selección, pase a mostrarnos a través de estos LEDs activos con salida en bajo. Entonces por eso se sujeta a través de una resistencia, un elemento resistivo ABCC, para que se active o nos indique el estado de cada una de esas puertas, ¿no? Entonces vea lo práctico, uno de los ejemplos de utilizar un multiplexor y un DeMux, sea eh, interconectarlos para un uso de eh, verificación de sensores, ¿no? Estas son las entradas de habilitación, la vimos en el ejemplo anterior. Esta va la puesta a tierra y el otro va a BCC, ya lo vimos, ¿no? Entonces aquí serían las entradas de habilitación igualmente. Práctico para, a través de un solo cable, por decirlo así, no extender tantos cables de todos los sensores. Entonces un solo cable transmite, hace la transmisión en serie. Este recibe la transmisión en serie del estado de cada uno de los sensores. Entonces, para evitar el tendido de mucho cable desde el cuarto de monitoreo a la ubicación de los sensores a través de un cable. Esta es una visualización dinámica, ¿no? Esto va tan rápido que el ojo puede retener, visualizar varios o todos los sensores si es que están activos. Entonces, con una frecuencia de reloj alta, se mostrarían, si todos los sensores están activos, se mostraría todo prendido, ¿no? Pero en realidad el sistema, a una frecuencia alta, la retención visual humana hace que aparentemente se vean todos prendidos, ¿no? Ese es el efecto. Más aplicaciones: sistema de transmisión de datos en forma síncrona. Básicamente esta fue una transmisión de datos, ¿no? El ejemplo de los sensores. Pero si vamos a verlo en otro ejemplo, podríamos tomar el siguiente. Bueno, aquí se da una transmisión serial, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces ya hemos alcanzado los 24 minutos. Miraremos este ejemplo en el próximo video. Gracias.